charla del viernes 31 de octubre del 2014 sobre los miedos. El título exacto no es este, pero tiene que ver sobre los miedos. No sé si tendréis, los que habéis venido aquí, algún miedo, pero cuando habéis venido es porque, como nos pasa a todos, si somos mínimamente sinceros, humildes o no sé cómo decirlo, reconocemos que no solo hemos tenido miedo, sino que podemos tener, no a todas horas, ni todos los días, ni todas las semanas, alguna clase de miedo. Y también, ¿por qué no? ¿Quién es capaz de decir que en el futuro no vamos a tener miedo en alguna ocasión? Pero imaginémonos por un momento que no solo estamos convencidos de ello, sino que además sabemos que no vamos a tener miedo. Pero como es fácil encontrar cerca nuestro personas con miedo, pues vale la pena saber sobre el tema. Y así lo he dicho de otros asuntos, de la depresión o de otros problemas humanos. Aunque no los tengamos, pero podemos tener personas cercanas. Quizá tengamos deseos de ayudarlas y por lo tanto, cuando más conoces, mejor puedes ayudar. Pero también para comprender el funcionamiento de esas personas con esa vivencia problemática, en este caso de miedo. El miedo está tan arraigado en la humanidad que es uno de los obstáculos, hay otros y grandes, que frenan el avance, la maduración, la evolución de la humanidad, de los seres humanos. Y es una de las dificultades mayores. No es el problema mayor, porque hay grandes problemas en la humanidad, con nombre y apellidos, ¿verdad? El problema de la soledad es de millones de personas, la depresión, los conflictos interpersonales de unas personas con otras, etcétera, etcétera. Hay enfermedades físicas, enfermedades psíquicas, mentales. Hay muchos problemas, con nombre o sin nombre, crisis de toda naturaleza. De tal manera que no es el miedo lo único así destacado, importante, pero todos hemos tenido, como he dicho, o podemos tener miedo. Y a veces podemos tener como algo cuyo nombre es miedo, pero no somos conscientes de que se llama así. No lo identificamos con lo que es un miedo. Quizás sea un temor. Sabéis que la palabra temor es un término que suaviza el término miedo. Así como pánico, terror, ansiedad, angustia, son miedos más exagerados, o las fobias, pero hay temor, y cuando decimos temor es como si estuviéramos aminorando la intensidad del miedo. Igual que cuando decimos inseguridad, me siento inseguro o insegura, esta persona está insegura. Es como miedo, nada más que la inseguridad tiene un matiz un tanto más general, más abstracto, más general, aunque se puede identificar con aspectos concretos. El caso es que el miedo es muy importante y de momento no, pero cuando haya una educación, que todavía no la hay en las escuelas, etcétera, con la asignatura principal de todos, que es la psicología, porque estoy seguro y lo defiendo ante quien sea, la principal asignatura que deberíamos tener desde pequeños, desde que nacemos, desde antes de nacer, es la psicología, para saber cómo evitar los problemas, cómo enfrentarlos si vienen, cómo ser más felices, como eso que en el fondo todos los seres humanos, sea cual sea la profesión, el rol, etc. Hay cosas muy importantes, pero la psicología no porque me dedique a ello, sino simplemente porque estoy hablando de psicología como conocimiento de nosotros, del ser humano, de nosotros, de los demás, de cómo relacionarnos mejor, cómo comunicarnos. Y cuando profundizamos, como he explicado otras veces, en la psicología, te das cuenta que es la base, el punto de partida para comprender cualquier rama o ciencia o rama del saber. Cualquier cosa la podemos comprender más, ahondar, profundizar, gracias a la psicología, siempre que entendamos la psicología como ciencia de la conciencia. Entonces, mientras haya ser humano, y con el tiempo pues ya hay algo, también se hablará cada vez más de la psicología de los animales, y por qué no, de la psicología de las plantas, pero de momento ya tenemos bastante con ir conociendo
la psicología humana. Bien, pues, ¿qué son los miedos? ¿Qué es el miedo? Pues todos lo sabemos por experiencia. Otra cosa es saber definirla. Es un estado emocional. Si entendemos por personalidad el cuerpo físico, la parte vital de energía que nos hace estar vivos, la parte emocional. Y si digo emocional, estoy comprendiendo dentro de esta palabra emociones, sentimientos, deseos y estados de ánimo. Son 4 matices de lo que, generalizando, podemos llamar la afectividad o la parte emocional del ser humano. Es decir, todo aquello que implica atracción o rechazo. Atracción hacia personas, hacia cosas, hacia atracción o rechazo, hacia ideas, hacia lo que sea. Emoción o sentimiento. La emoción suele ser más breve. El sentimiento suele ser más duradero. La emoción suele ser más superficial. El sentimiento suele ser más hondo. Más hondo no quiere decir que sean todos los sentimientos elevados, porque hay sentimientos bajos. Sufrir, que te hacen sufrir. Los deseos ya sabéis lo que es una fuerza de atracción, que por cierto es muy importante saber que el deseo y el miedo, que parecen cosas opuestas, surgen del mismo sitio. Es interesante descubrirlo. Surgen del cuerpo emocional, de nuestro componente emocional. Pero como voy a explicar, y lo estoy diciendo ya, el miedo es una emoción o sentimiento. A veces el miedo es efímero, es algo que es pasajero, rápido, y otras veces cala hondo. Estás manteniendo un estado de inseguridad o miedo que dura más. Pero, ¿de dónde surge? ¿Surge de lo físico, de lo emocional o de lo mental? Pues es evidente, y estaremos de acuerdo, por poco que sepamos, que surge de la mente. Y no solo los miedos, todos los problemas que podamos imaginar, humanos, y todos son psicológicos. Los problemas psicológicos, económicos, los problemas económicos son psicológicos también. Y pocas veces, porque no soy entendido en economía, pero cuando he hablado, y hablaré más adelante, de economía, lo que a mí me interesa, no sé a vosotros, es la psicología, porque la economía la manejamos los seres humanos, con nuestra psicología, más egoísta o más altruista. Todos los problemas son psicológicos, y por lo tanto, todos los problemas los originamos en nuestra mente. Cuando he definido, en apuntes que he dado en los cursos, los miedos, lo he definido algo así, más o menos. Es un estado emocional, o sentimiento, resultado de lo que está ocurriendo en nuestra mente, que puede ser lo que con la mente percibimos, sentimos o creemos. Fijaos, son 3 palabras diferentes. A veces tenemos miedo porque estamos percibiendo una amenaza. El miedo es el estado emocional resultado de una amenaza. Amenaza percibida, sentida o creída. Una amenaza que vemos, un animal peligroso, una persona también agresiva, una enfermedad, algo que estamos percibiendo con los sentidos, que nos enteramos, que es real, aunque luego lo hinchemos y lo exageremos. Por lo tanto, cuando hablo de amenaza percibida, es algo real, más o menos real, aunque con nuestra conciencia, con nuestra mente, con nuestra psicología, lo deformemos. Creída. Las creencias surgen de nuestra mente. Nosotros, con nuestra capacidad mental, desde pequeños, vamos configurando ideas de todo. Y por lo tanto, esas ideas son acercamientos o alejamientos de la realidad. Todas las ideas, ninguna idea, por buena que sea, es jamás la realidad. La realidad es lo que es. Y las ideas, por mucho que se aproximen, nunca llegan a ser idénticamente la realidad. Esto nos puede parecer extraño porque a veces tenemos una idea que se corresponde con la realidad, pero estoy pensando en ideas como configuración mental que percibe parcialmente las cosas. Pero cuando esa idea, si nosotros seguimos avanzando, la vemos con
otros ojos, con más profundidad, entonces es distinta. Será la misma, pero más profunda, más matizada, etc. Y lo de sentido es que a veces sentimos miedo sin saber a qué, sin saber por qué. Y esto es interesante saber que tenemos un mundo, una mente inconsciente, donde se han grabado en el pasado, quién sabe, hay mucha serie de impresiones, de experiencias que hemos vivido, y muchas de ellas de miedo o de amenaza. De tal manera que las raíces del miedo están en el inconsciente, más específicamente en esa parte del inconsciente cuyo nombre es subconsciente, sub, por debajo, aquel pasado que no hemos vivido de un modo completo, que hemos vivido a medias y que hemos reprimido. Por lo tanto, muchas veces sentimos, sin que mentalmente ni con los sentidos percibamos por qué, miedo. De tal manera que todo esto luego se combina y se junta, de tal manera que yo lo he explicado como es lógico por separado. Lo que pensamos, lo que sentimos o lo que percibimos. 3 aspectos de nuestra capacidad humana. Pero luego esto se mezcla entre sí y se hace más complejo. Y por lo tanto, pues, completando la definición, miedo sería un estado emocional o un sentimiento resultado de la percepción de una amenaza percibida, sentida o creída. Y por consiguiente, cuando pasa de cierta medida, se somatiza en el cuerpo físico, que no lo había nombrado. Sabéis que cuando tenemos cierto miedo, incluso a veces miedo de poca intensidad, temor, lo notamos especial y fundamentalmente aquí, en la zona abdominal, en la zona del vientre. En esta zona es donde notamos las emociones. Cuando dentro creo que 2 charlas hable de los chakras, aunque cuando hablo de psicología digo los centros de energía, pero bueno, como ya la gente va conociendo lo que son chakras, pues también es una forma que nos va a extrañar. Los centros de energía, uno de los más famosos es este que tenemos aquí, en la zona abdominal, que es el que canaliza la energía de las emociones, sentimientos, deseos que he hablado. Por lo tanto, los miedos, donde principalmente lo notamos, es aquí. Sabéis que en otras partes también lo notamos aquí en el pecho, asociado al corazón, la garganta, en la frente, lo notamos en distintas partes del cuerpo. Es más, el miedo, uno de sus efectos es inhibirnos, paralizarnos, y una actitud humana frecuente, y los animales también, cuando se tiene miedo es quedarte paralizado, físicamente paralizado, energéticamente paralizado. Cuando se tiene miedo cuesta pensar, ¿verdad? Cuesta reflexionar con lucidez. No digamos intuir, no puedes intuir. El miedo es una pantalla que impide poder intuir o comprender la verdad de lo que sea. La mente ofusca y la ebullición de las emociones, según la intensidad del miedo, también está dificultando una percepción objetiva. Cuando tenemos miedo somos más parciales, más extremistas, más subjetivos. De tal manera que los síntomas son físicos, emocionales y mentales. Se notan sensaciones en distintas partes y esas sensaciones es la somatización del miedo, que en determinados casos, cuando es muy fuerte y exagerado y la persona está con una predisposición, le puede provocar la muerte. De temor no se muere, pero situaciones de pánico, de terror, han llegado a producir una paralización total, que es la muerte. Que decimos, por una situación de miedo exagerado, es por el estado frágil quizá del corazón o de otros órganos del ser humano, y ante un estímulo muy poderoso, amenazante, otras personas lo hubieran sufrido, pero lo hubieran aguantado, lo hubieran resistido, pero otras personas, como sabéis, porque es algo que ha sucedido siempre, no lo resisten y les provoca, como un susto, ¿verdad? Un susto es como una emoción que produce un impacto y puede que antes de averiguar que no tenía sentido, pues te deja desconcertado y no sabes lo que es. De tal manera que el miedo afecta al cuerpo físico también. Bueno, todos los estados psicológicos se somatizan.
Por eso cuando hablamos en profundidad de las enfermedades del cuerpo, siempre las relacionamos con la psicología. Siempre todas, y no hay ninguna que se escape, no todos opinan así, os estoy hablando yo, tienen la causa psicológica. De tal manera que el miedo afecta al cuerpo, pero lo que más se nota es la parte emocional. Pero he dicho la paralización, pero hay otra reacción que todos conocéis cuando se tiene miedo. Otra posible reacción, contraria a esta, es la agresividad, la reacción contra la causa perturbadora. Gran cantidad de la agresividad del mundo está detrás del miedo. Las personas con agresividad, no voy a decir todas, pero muchas, con sus actitudes agresivas, está detrás el miedo. El miedo adopta una reacción de ir contra. Ir contra de un modo ciego es agresividad, en el sentido de ir contra personas, contra cosas, contra lo que sea. Y hay una tercera reacción, y es la huida. La huida, si nos fijamos bien, es paralización por un lado, porque huyes y no enfrentas la situación, estás escapando. Estás escapando y estás inhibiéndote, estás paralizándote. Y al mismo tiempo, al adoptar una actitud de huida, de escape, estás utilizando la energía. Por cierto, el miedo, como todo, es energía. No, de vez en cuando no está mal. Así puedo echar un pelo. No te preocupes, si es inevitable. Es que lo había puesto en silencio, pero no sé por qué sabe. Si yo digo un pájaro que sea colado, no sabía. Yo digo, eso sí, pero como que lo tenía así. Sí. Bien, cuando huimos, cuando tenemos miedo, huimos unas veces, nos paralizamos otras o somos agresivos. Gran parte de la agresividad es expresión del miedo. La huida, sabéis que se hace de muchas maneras. Físicamente, cuando escapas, o psicológicamente, cuando huyes de enfrentar una situación. De tal manera que hay distintas actitudes en los seres humanos que pueden estar incluso mezclándose entre sí, como os podéis imaginar, como resultado del miedo. Hay actitudes humanas frecuentes como la timidez, el complejo de inferioridad, que tienen en su base el miedo. De tal manera que la falta de voluntad, aquello que nos paraliza la energía. Y os iba a decir una cosa muy importante, desde el ángulo incluso psicológico, dicho por profesionales de la psicología, no por cualquier persona, se considera de que el miedo, si no llega a cierta intensidad, es bueno y beneficioso. Es más, una actitud del miedo, que se llama ansiedad, todos habéis oído, aunque no hayáis tenido ansiedad, lo que es la ansiedad, ¿verdad? Es una forma de miedo. Es una combinación de deseo incontrolado y de miedo, ¿verdad? Es una de las expresiones, la ansiedad y la angustia, que tienen mucho que ver entre sí y a veces se usan, hasta los psiquiatras utilizan estos dos términos de un modo indistinto, pero tienen unos matices. La angustia da más importancia a la somatización en el cuerpo, los efectos corporales, y la ansiedad, los emocionales, los psicológicos. Se dice que la ansiedad tiene sentido, tiene una razón de ser, que necesitamos tener un cierto grado de ansiedad para podernos defender de los peligros, de las amenazas, pero que cuando esa ansiedad o ese miedo pasa de cierto nivel, de cierto grado, y empieza a hacernos sufrir, entonces ya no lo es, ya no es necesario. Pero yo, cuando oigo esto, pienso, pues se podría decir de otra manera, porque yo creo que el miedo, por poco que sea, nunca es útil, nunca es bueno, porque te hace sufrir. Entonces yo pienso de que se podría traducir en energía. El miedo es una reacción, igual que la agresividad, es una energía. Si la energía se utiliza sin dirigirla contra nadie, es buena. La necesitamos todos para vivir, sobrevivir, para enfrentarnos a los obstáculos. Pero cuando esa energía la utilizamos para ir contra alguien, contra algo, hacer daño, entonces ya no es útil, ya no es positiva, es negativa. La ansiedad se podría sustituir por
energía, tener suficiente energía para, ante una situación peligrosa, poder escapar, o poder enfrentarte, o poder defenderte. Pero cuando esa energía se matiza, se colorea con la idea mental de rechazo, de oposición, entonces sí que es negativa. Por lo tanto, si leéis cosas sobre la ansiedad, pues veréis que se defiende el que hasta cierto grado es bueno tener la ansiedad. Y yo lo entiendo y estoy de acuerdo, porque si no tenemos esa energía para defendernos, podemos ser víctimas de una situación peligrosa, de una amenaza. Por lo tanto, ojo, porque la energía es la base de todo, lo bueno y lo malo. Luego depende de nuestra estructura mental, de nuestras ideas, para que esa energía se polarice para bien o para mal, que haga bien o haga mal, en la sociedad, en las personas, en el mundo. Cuando buscamos las causas de los miedos, os voy a decir que no sé si cada cual hará las clasificaciones como sea, pero igual que cuando hablo de otros problemas, me gusta decir dos palabras: causas externas y causas internas, como he hecho con otros problemas. Causas externas, las que vienen de fuera; internas, las que surgen de dentro. Pero me parece que no hace falta saber mucho para darte cuenta de que siempre en miedos y en todos los problemas hay una causa interna. Externas puede haberlas o no, pero siempre causa interna. Si no, ante la misma situación amenazante externa, todo el mundo tendría miedo o reaccionaría igual. ¿Por qué no lo hace? Porque internamente las personas tenemos distinta predisposición, distinta historia, distintos condicionantes, distintas energías. Y por lo tanto, ante los mismos hechos, por miles de millones que seamos, cada uno reaccionamos, a veces parecido, diferente. Depende de nuestro interior. Hay situaciones que producen miedo a unas personas, quizá pánico, y a otras las deja igual. Un ejemplo que es inevitable que ahora, cuando os ponga ejemplos de miedos, que es fundamental, es el miedo a la muerte. ¿Por qué hay personas, aunque hay gente que no se lo crea, que no tienen miedo a la muerte? Pero nada de miedo. Incluso saben que la muerte, como hemos explicado otras veces, no sé si conocéis todos el tema, es algo, salvo unas muertes específicas, bueno, es algo bello, es algo necesario. Y hay otras personas que se pasan no solo esos momentos antes, sino mucho tiempo sufriendo, solo pensando en la muerte, aunque no se vayan a morir. ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Por el hecho de la muerte? Quizá porque a lo mejor piensan en el tipo de muerte, pero creo que hay más. Y es por el estado psicológico, las características de la conciencia de cada una de esas personas. Cómo tienen la conciencia matizada con cómo han sido educadas, las experiencias que han vivido, las informaciones que han recibido, cómo han ido configurándose en su vida todo esto para que la reacción ante la muerte sea diferente de unas personas a otras. Por eso, causas internas siempre, causas externas depende. Una enfermedad sería una causa externa. Una persona peligrosa, causa externa. La oscuridad, que sabéis que hay un miedo universal que es miedo a la oscuridad, es una causa externa. Digamos, una catástrofe es una causa externa. Un problema económico, una crisis económica, son causas externas. Cuando decimos miedo a esto o lo otro, solemos hablar de causas externas. Miedo a hacer el ridículo, pues dirás, es interna. Pues bien, tienes miedo a hacer el ridículo porque estás viendo o pensando que alguien que te ve y que te conoce se va a reír de ti, externo. Pero cualquiera de estas causas externas, si quieres verlas con mínima profundidad, tienes que darte cuenta de que depende también de tu interior. Porque en una misma situación, mucha gente puede pasar e incluso reírse de lo que está ocurriendo, mientras que otras están sufriendo de ridículo. O están temiendo que pueden estar haciendo el ridículo. De tal manera que depende mucho de la subjetividad de las personas. Y esto puede ser una garantía
de que si eso es así, podemos tener, no sé si llamar garantía, de que sea cual sea el miedo o el problema, podemos hacer algo para eliminarlo o aliviarlo, porque a veces no conseguimos eliminar, pero sí aminorar, disminuir, suavizar el miedo como cualquier otro problema psicológico. Hay una palabra que utilizo siempre que hablo de este tema y que se suele confundir con el miedo, y es precaución. A lo mejor hay otra palabra, pero precaución, la precaución, como estaréis de acuerdo, siempre es útil, es necesaria para evitar peligros. Es inteligente, además es consciente. Si tomamos precauciones porque estamos atentos, estamos despiertos, nos estamos dando cuenta de que puede haber un peligro, algo que nos puede dañar, que nos puede hacer daño, y entonces estamos muy alerta o más o menos atentos para evitarlo. O tomamos las medidas, no como autómatas, sino las medidas para evitarlo. Pero el miedo, aunque suframos y nos demos cuenta que tenemos miedo, es inconsciente, es inútil, siempre es inútil, porque todo lo que nos hace sufrir, lo digo desde el punto de vista de cuando se puede evitar. Lo digo esto porque fijaos en la ambigüedad del lenguaje. El sufrimiento puede ser útil y utilísimo siempre que sea el desencadenante, el estímulo, el acicate para cambiar tú, para mejorar, cosa que si no te ocurren muchas cosas, pues nos quedaríamos igual como estábamos. Pero las crisis, las dificultades, que siempre rechazamos de plano, en primer plano, pues la vida nos demuestra que son útiles, y a veces muy útiles, para cambiar nuestra conciencia y cambiar nuestra vida. Entonces la precaución y el miedo a veces están tan integrados entre sí, tan confundidos, que no se distingue dónde termina uno y empieza el otro. Por lo tanto, si nosotros estamos atentos, nos daremos cuenta de que en lugar de sentir miedo, debemos tener precaución. Si vamos a atravesar una calle por la que pasan coches y miramos a un lado y otro, lo hacemos consciente, dándonos cuenta, solemos hacer, eso es precaución. Miramos, vienen lejos, no vienen, y cruzamos, y no pasa nada. Pero si al cruzar la calle empezamos a sentir taquicardia o a sentir sensaciones de temor, de freno, etc., eso ya es miedo, el mismo hecho. Pero la precaución no es ir, como algunas personas, no sé si tienen ojos en los lados, atraviesan sin mirar la calle. Entonces miramos, tomamos precaución y atravesamos. Precaución. Tenemos precaución de que no nos contamine un determinado virus, eso es precaución, no necesariamente miedo. Tenemos precaución de comer determinados alimentos que estén en buen estado. Tenemos precaución de no ir por determinados sitios peligrosos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo hacemos todos. Pero en cuanto empezamos a sentirnos mal, eso es miedo. El miedo siempre nos hace sentirnos mal. Y si alguien estáis pensando en esos millones de personas que les gusta ver películas de terror, pues es no por el gusto del miedo que sienten, es por un tipo de placer vital, emocional, asociado al miedo. El miedo a veces está asociado, y la situación de peligro, que normalmente no buscamos, está internamente asociada a una situación peligrosa, asociada a un estado psicológico que te hace sentir algo especial. Entonces se busca esa sensación. A veces decimos, ¿cómo es posible que estas personas que practican estos deportes o que hacen esas cosas tan peligrosas, que no haríamos nunca, pues lo busquen voluntariamente, con un placer inmenso que no podemos reconocer? Porque ese peligro que produciría miedo, en ellos está asociado a una experiencia agradable, especial que están sintiendo. De tal manera que hay un placer unido a veces al miedo. Si no, no tendría tanto éxito estas películas de terror. Esto sin decir lo que yo pienso psicológicamente de ese tipo de espectáculos, etc. Bien, en un momento determinado, en el estudio que estoy haciendo, sobre todo últimamente,
que espero que esto se materialice a no tardar mucho en un libro, que estoy en ello, sobre este tema, pues se me han ocurrido como soluciones 8 soluciones a los miedos. 8 soluciones que no es necesario utilizarlas todas. Y os las voy a contar con ejemplos en cada una de ellas, ejemplos de distintos miedos. Una persona puede decir, voy a coger la 2, la 3, la 5, otra pues la 6, otra pues a lo mejor todas, y hay quien diría pues ninguna. El caso es que al decir 8 me estoy refiriendo a que he sintetizado en 8 puntos lo que considero que universalmente personas de todas las culturas y de todos los lugares podríamos hacer para o evitar, prevenir o abordar los miedos. La primera es una actitud que tendría que ser la actitud primordial, no para los miedos, que sirven, lo voy a decir, para todos los problemas. Y aunque no tuviéramos problemas y estuviéramos felices, es la principal actitud a adoptar todos los seres humanos. Vivir lo más atentos posibles al presente, al aquí, a la ahora. Ya sabéis que es una cosa de las más costosas que hay. Es de las más simples, pero es muy costoso, porque tenemos una inercia contraria de años, cada uno, y entonces cuesta mucho conseguirla. Conseguimos a ratos, pero enseguida nos distraemos, la mente enseguida nos despista. Pero si ahora me estáis escuchando con atención, no porque sea yo, sino esto aquí, en otros lugares, y no os distrae nada, ni os recuerda, ni estáis comparando lo que digo, cosa que podéis hacer, pero en otro momento. Pero mi consejo es que sigáis, no porque sea yo el que hablo, sino con atención lo que aquí sucede. Os daréis cuenta que en ese momento que estamos atentos, este rato, aunque sea ratos, no existe absolutamente ningún problema, ni preocupación, mucho menos miedo. No existe. Estamos serenos, relajados. A veces cuando explico la relajación digo, hay técnicas de relajación, las explico de un tipo, de otro, muchas cosas, pero estar atentos ya te relaja. La atención no es estar en tensión, aguantando para no distraerte, porque eso no es la atención a la que me refiero, ha de ser relajante, serena. Y si vamos aprendiendo a estar atentos, nos daremos cuenta que, entre otras muchas cosas, ahora estoy hablando de los miedos esta tarde, no podemos tener miedo. La psicología ortodoxa utiliza la relajación para los miedos, para un tipo de miedos que son las fobias, ¿verdad? Relajarse la persona implica no estar en tensión. Y todo miedo, como todo problema, conlleva tensión. Luego, si estamos relajados, no estamos en tensión, una buena relajación. Luego, estando relajados, no podemos tener miedo. Si estando relajados empezamos a sentir un ligero temor, ya se pierde esa relajación, se va perdiendo el deseo un poco y ya surge la tensión. De tal manera que estar atentos, repito, es válido para todo. Y aunque no tuviéramos ningún problema del mundo, si tenemos demanda de seguir creciendo, intuir más y comprender más la vida, o querer hacer mayor bien, porque comprendemos que estamos aquí para hacer el mayor bien posible a nuestro entorno, o queremos construir algo, crear algo, necesitamos de la atención. De tal manera que hayamos perdido la atención. Yo no. Sigo. Estar atentos sería, repito, no para evitar miedos o para curarnos de los miedos, que también podría decir, sino como una actitud que nos va a prevenir y nos va a fortalecer, igual que haciendo ejercicios de gimnasia o deporte, nos hace tener el cuerpo más ágil para enfrentar determinadas situaciones, ¿verdad? Pues podríamos calificar la atención de una gimnasia, no voy a decir mental, porque la atención que hablo no es mental. La concentración sí que es una atención mental, pero la atención que hablo no es concentración. Y necesitamos estar concentrados muchas veces y otras veces podríamos, si quisiéramos, y lo decidimos, estar atentos.
De tal manera que lo que hacemos la mayoría de la humanidad, la mayoría de las 24 horas del día, que es estar distraídos, es lo que es antinatural. Estamos tan acostumbrados que lo consideramos como natural. Es como los ruidos. Nos acostumbramos tanto a los ruidos que solo lo notamos cuando hay un silencio que se sale de lo normal. Pero el estado natural de la vida es el silencio, que por cierto es uno de los miedos que no se habla mucho, pero hay gente que tiene miedo al silencio. Hay quien tiene miedo a los ruidos, hay quien tiene miedo al silencio. Pues bien, ese sería el primero. Segundo, información. Esto no sonará nada del otro mundo. Mucha gente, sin haber oído ninguna explicación, sabe que cuando recibimos la información de la causa de un miedo, muchas veces el miedo desaparece. Falta información. ¿Información de qué? Pues a lo mejor información, parte está en los libros, parte está en las personas. ¿Información de qué? Pues de dos cosas. Una es de los mecanismos, como lo que estoy explicando esta tarde, cómo se configuran los miedos. Si estuviéramos informados de cómo funcionamos psicológicamente, entre otras cosas lo que estoy explicando, nos ayudaría mucho esa información, porque nos daríamos cuenta que caemos en trampas, en espejismos que nos hacen sufrir, o nos hacen sentir miedo. Pero me refería también como información a determinadas causas. Por ejemplo, si tú crees que una persona te va a hacer daño, una persona que muchas veces ni la conoces, esa persona a lo mejor no tiene intención de hacerte daño. Si tú tienes la información porque la conoces más, esto es información, y te das cuenta de que no te puede hacer daño, te puede evitar ese miedo. La cantidad de prejuicios que tenemos de las personas es enorme, en todo sentido. Y muchos prejuicios se basan en creer que esas personas o están viéndonos como no nos gusta, están opinando como no deseamos, o nos pueden estar engañando, o están intentando hacernos daño, etc. A veces ocurre, muchas, pero otras no es así. Falta de información. Cuando conoces a veces a las personas, los prejuicios que tenías antes pueden desaparecer. Y esto, bueno, solo de esto ya varía para una conferencia o más. La cantidad de prejuicios que tenemos de los demás. Falta de información. Otro ejemplo de información. Si tú sabes que tomando ciertas medidas no te vas a infectar de una enfermedad, pues entonces tienes más posibilidades de evitar ese miedo que tenías cuando estabas creyendo o te han hecho creer que te van a contagiar de una enfermedad. De tal manera que una información mayor de la que a veces tenemos nos evita que algo peligroso, amenazante, nos pueda hacer daño, y de lo cual tenemos miedo. Si una persona, esto es un tema que solo puedo reducir ahora porque estamos hablando de los miedos en general, tiene miedo a la muerte, la experiencia que tengo de muchos años explicando a la gente lo que es la muerte, lo que sucede durante la muerte, después de la muerte, etc., he podido comprobar, digo como decir una experiencia directa, pero mucha gente lo ha hecho en el mundo. Hemos podido comprobar que mucha gente le ha desaparecido, si no total, en gran medida el miedo a la muerte, al estar enterada o informada, aunque todavía no haya sido su experiencia directa, de lo que es la muerte. De tal manera que una información adecuada, porque también se deforman mucho las cosas, hace que evites el tener miedo a la muerte. Otro ejemplo de información, pues una persona puede recibir información de que, puede haber una catástrofe. Incluso a veces los medios de comunicación, no sé con qué clase de intención, nos presentan las cosas que están sucediendo en el mundo de tal manera que puede provocarnos miedo. Por ejemplo, el desastre ecológico. No voy a entrar en eso, ya hablaré más adelante en profundidad de lo que ocurre y de lo que quizá pueda ocurrir. Pero los desastres ecológicos a veces se presentan como información en documentales y están hechos, no sé vosotros, pero yo lo he percibido así, de tal manera que por la forma de hablar, de explicar, producen miedo. Pero si uno
tuviera una adecuada información, pues no digo que eso no sea real, porque lo puede ser, pues evitaría el tener miedo. Las películas, muchas películas están creando, no de terror, películas están creando emociones de miedo en muchísima gente, que aunque sepa que son películas de ficción, pero están hechas con tanta verosimilitud, tanta apariencia de realidad, que ya os hablaré en algún momento, porque hace años que no hablo de cine, del mecanismo psicológico, de cómo el cine nos está influyendo internamente. Parece una cosa inocente, pero el cine tiene mucha fuerza y está actuando sobre las personas, y por desgracia muy negativamente en muchísimos casos. Es decir, que la información puede ayudar. Yo creo que igual que me ocurrió a mí hace años, y espero que haya podido contribuir a algunas personas también con esta información, es otro ejemplo que se me ocurre, la información sin poderla demostrar, es la intuición de uno, de que no puede existir una guerra nuclear, no puede existir, eso puede evitarte un miedo que no sé ahora, pero en determinadas épocas existió mucha gente, de un grado o en otro. No puede existir. Esto a lo mejor no lo podemos demostrar. Hace falta unos mecanismos psicológicos como la intuición, aparte de informaciones de determinado tipo, para que eso pueda calar hondo y darte cuenta de que no puede ser, de que es imposible. De tal manera que los ejemplos son muchos. Si tú te das cuenta que estás creyendo que estás haciendo el ridículo y que con lo que dices alguien se está riendo porque tú lo imaginas, y luego te informas de que no es así, y te das cuenta, por ejemplo, que una persona está en sus cuestiones, pero que no está pensando necesariamente en ti, puedes evitar con esa información el miedo a hacer el ridículo, o el miedo a lo que esa persona puede opinar de ti. Es decir, los ejemplos no terminaríamos. Información, buscar datos adecuados de las cosas, darte cuenta que cuando llegas al médico y te informa de lo que tienes, previamente has tenido miedo porque estabas imaginando algo que no sabías, lo que el médico te podía decir, y luego nunca aciertas, o casi nunca. Luego averiguas porque el médico te informa de que no era lo que te imaginabas. Y eso es así. Falta de información. Y la siguiente está muy relacionada con esta. La llamo reflexión. Sabéis lo que es reflexionar, ¿verdad? Pensar sobre algo. ¿Estáis de acuerdo de que la mayoría de las veces no pensamos, no reflexionamos, somos pensados? Algunos me habréis oído, que me habéis escuchado más veces, lo que significa ser pensados. Lo que nos ocurre la mayoría de las veces. La mayor parte del tiempo, los pensamientos, las imágenes, acuden sin nosotros querer a nuestra mente. Acuden, de donde sea, pero aparecen. Pensamos cuando nosotros decidimos pensar, y si acude algo, seleccionamos. Esto sí, esto no. Pensar, reflexionar, relacionar unos datos con otros. Si tienes una mejor información, puedes utilizar eso para darte cuenta que no pasa nada. Yo no sé vosotros, pero yo recuerdo cuando era muy pequeño que, no sé si todas las noches, pero más de una vez, al acostarme miraba debajo de la cama, o quizá en el armario, por si había alguien escondido. El miedo cuando se apaga la luz, a la oscuridad. Entonces, claro, la imaginación de eso. Pero claro, cuando estás informado de que has mirado y que no hay, aunque a veces luego la mente sigue pensando, ya sabéis que hay un subconsciente que he nombrado antes, y a pesar de que los ojos vean las cosas, el subconsciente son otros ojos que nos imponen otra serie de imágenes distintas. Pero cuando te dicen, y creo que muchos padres a sus hijos, pero no pasa nada, date cuenta de que, ¿por qué vas a tener miedo? Sin saber psicología, porque no tiene sentido, no hay razón de ser. Y te informan, mira, por esto y por esto, pues el miedo o desaparece o a lo mejor, o por lo menos disminuye. A veces disminuye y vuelve otra vez a la carga. Reflexionar sobre los datos que tienes. Pero el consejo es, si reflexionamos, hacerlo con atención.
porque entonces sabemos cuando los pensamientos acuden a la fuerza o cuando nosotros, los que traemos o lo que nos viene, los organizamos adecuadamente y entonces creamos una idea más adecuada del asunto. Cuarto, prestar atención al miedo. Este es el más extraño. Es el más eficaz para eliminar los miedos de raíz. Es el instrumento más eficaz que tenemos los humanos, no solo para los miedos, para cortar de raíz todos los problemas. Pero este es menos conocido. Aunque esto no es nuevo, desde el siglo pasado se ha empezado con distintos autores a resaltar eso que os hablo tanto, de lo importante que es vivir atentos. Atentos, sin mente. Usar la mente cuando haga falta, pero estar atentos. Pero la inercia de tanta distracción nos dificulta estar atentos. Y esa falta de entrenamiento, si nos ponemos a prestar atención a algo, nos viene la distracción enseguida. Y si es algo desagradable como un miedo, pues la pregunta enseguida que surge, ¿y cómo presto atención al miedo? Si no lo veo. Es darte cuenta del sentimiento de miedo. Darte cuenta sin juicio mental, sin rechazarlo, sin la emoción de rechazo. Porque lo que nos daña y nos incomoda hay una tendencia instintiva a rechazarlo. Si conseguimos, a veces con poquito tiempo, depende de cada persona, mantener la atención al miedo, como podríamos mantener la atención a la tristeza, a la depresión, a la ansiedad, a lo que sea, si no tiene más fuerza ese problema que tu capacidad de atención y tu atención consigues mantenerla, el mantener la atención ahonda y profundiza. Si sabéis algo por ejemplo, de los yogas, en el Raja Yoga, se habla de concentración, meditación, etc. Concentración es mantener la atención en algo. Y meditación es mantenerla, esa concentración, en el tiempo. ¿Y cómo se hace? De la forma más simple. Es mantener la atención sin distraerte y sin irte a otras cosas con la mente, mantenerla más tiempo, con paciencia, sin cansarte. ¿Y qué ocurre? Que entonces la mente hace que un bisturí penetra, orada en nuestro interior y va al fondo. Pero bueno, aunque nunca haya oído hablar nunca uno de yogas, ni de técnicas, ni de nada, lo interesante, como he hablado otras veces y seguiré hablando, que también es interesante, todas las técnicas orientales y occidentales, los yogas se identifican con Oriente, se pueden explicar sin necesidad de conocerlas. Se pueden vivir, se pueden conocer. Es cuestión de cambio de nombre. Igual que cuando hablo de religiones, que sabéis algunos, digo que todo lo que dicen todas las religiones que conozco se puede decir con un lenguaje psicológico. Y sin ser creyente de ninguna religión, puedes conocer y vivir lo que dicen, me refiero a lo que dicen de auténtico, no las personas intermediarias, sino en esencia. Pues lo mismo pasa con esto. Podemos vivir con atención, mirando y hacer la experiencia cuando podáis. Esto a veces lo decimos para el dolor físico. Aunque el dolor no desaparezca, a veces sí que desaparece, el dolor físico disminuye cuando le prestamos atención sin mente, sin pensar. El miedo desaparece y se elimina. A lo mejor hay que hacerlo más veces para eliminarlo del todo. Pero esto que no es fácil y que lo descartamos eligiendo otros, es interesantísimo. Por ahí van los tiros de la psicología del futuro. Incluso la psicología del futuro, esa limpieza que todavía no he hablado, lo he dejado para el final, pero lo digo. Esa limpieza del subconsciente, que se hace con distintos medios, psicoanálisis y distintas técnicas, ¿verdad? Unas mejores que otras, más efectivas que otras, se puede evitar con una atención más profunda al presente. El subconsciente se va como limpiando. ¿Cuántas llevo? 1, 2, 3, 4. Quinta, autovisualización positiva. Esto ya es un ejercicio, no para hacer a todas horas, sino a lo mejor un rato cada día,
se trataría de cuando sabemos que una persona, un lugar, una situación nos produce miedo, nosotros, si sabemos que eso, os doy la explicación, emana del subconsciente donde está esa programación, está programada, está ahí grabada, como lo que grabamos en un ordenador, ¿verdad? Si nosotros le enviamos a ese lugar unas imágenes contrarias a lo que provoca el miedo, en lugar de miedo de lo contrario, que es el contrario del miedo, de seguridad, de valentía, de valor, etc. Como queramos. Sintiéndolo, viéndonos y sintiéndolo, las dos cosas. Vernos con la mente, imaginándonos y además sintiendo. Porque el sentimiento nos permite abrir la llave del subconsciente, más que la imaginación, más que la imagen mental, el sentimiento. El sentimiento facilita el acceso. Si conseguimos con unos ejercicios que se pueden hacer y pueden ayudar a mucha gente, visualizarnos positivamente, sin miedo, podemos neutralizar más pronto o más tarde el miedo. Posiblemente, no sé, si los que estéis aquí tenéis que hacer alguna vez un examen, pero generalmente, en distinto grado, cuando antes de los exámenes, o a veces durante el examen, solemos tener miedo o temor. A lo mejor parece que no, pero ahí está. Si te juegas, sobre todo según lo que te vayas a jugar en ese examen. Si unos días antes, quizás semanas, o por qué no días, haces este ejercicio visualizándote que estás relajado, tranquilo, bien, seguro de ti, no te va a venir las respuestas del examen ni las preguntas, pero te va a venir una seguridad psicológica que te va a permitir, si estás preparado, si no estás preparado, no lo vas a conseguir, quizá. Te va a permitir estar en mejores condiciones para, al no tener miedo, poder hacer ese examen en mejores condiciones. Muchos, pero yo diría millones de seres humanos hubieran aprobado exámenes suspendidos si no hubieran tenido miedo. No entiendo, a lo mejor se hace en algún sitio, cómo los que examinan no preparan contra el miedo. A lo mejor es cuestión de que se enseñe esto en las escuelas, a los estudiantes. Pero hacer algo, ejercicios de relajación o algo antes de un examen, a lo mejor estoy diciendo una tontería que no se puede hacer por falta de tiempo. Pero no sé lo que pensáis, pero yo creo que perdemos tanto tiempo en tantas cosas, que algo que podría ser interesante, pues no lo utilizamos ese tiempo. Algo que prepare a los que se van a examinar en un estado de relajación, de seguridad, a lo mejor es poco tiempo para hacerlo. Y si es en las escuelas, los profesores, seguro que muchos lo hacen, preparar a sus alumnos, aunque no los vayan a examinar aún, para que vivan en otro estado psicológico, más positivo. Y si tienes esa predisposición, puedes tener mejores resultados, hacerlo mejor. De tal manera que una entrevista de trabajo, una entrevista de lo que sea, a una persona, imaginarte un tiempo antes que tú te diriges, encuentras la persona, la saludas, hablas. No hace falta imaginarte lo que te va a decir, que no lo sabes. Pero hacerlo con esa visualización de que estás tranquilo, relajado, seguro, bien, con gusto, si puede ser con alegría. Y que diga lo que diga, no hace falta estar pensando, me dice esto, le contesto lo otro, tú te vas a encontrar bien. Eso es un mensaje al subconsciente que va calando un día y otro día, y cuando llega el momento, si ha llegado al punto del subconsciente, te evita ese miedo o temor. Eso es autovisualización. Hay muchas formas de autovisualización positiva. Otro punto muy importante, que vale para todo en la vida y es fundamental. No sé si todos sabéis que todo lo que podamos imaginar o saber del ser humano, por muchas características psicológicas que digamos, son derivadas de tres cualidades psicológicas, o tres potenciales: voluntad, amor, inteligencia. Y esto es lo que tendría que enseñarse no solo en las guarderías, sino antes de nacer, pero en todas las edades. Esto tendría que estar en las escuelas, porque es la esencia de la educación. En las escuelas,
en los medios de comunicación, en todos los lugares. Ya llegará, es su momento. Falta mucho tiempo, pero ya llegará, cuando los responsables de la sociedad se den cuenta qué es lo que nos interesa a los seres humanos. No lo que les interesa a ellos, sino lo que nos interesa, y no solo a nivel económico, material, sino psicológico. Cuando se den cuenta, yo creo que todo lo que se haga irá, por muy diverso que sea, canalizado para que tengamos más inteligencia, o intuición o comprensión, si lo entendéis con una palabra más que con otra. Que tengamos más amor, no deseo, amor, y que tengamos más voluntad, porque pensemos lo que pensemos está relacionado con esto. ¿Os acordáis cuando hemos tenido algunas veces miedo, como hay una debilidad energética? Entonces, hasta un detalle que es muy anecdótico, que puede ser significativo. A veces el hecho de hacer fuerza con los músculos, con la voz, hablando, gritando, etc., aparte de desconectar la mente de la imagen del miedo, hace que al sentir algo más energía, contrarreste el miedo. Cuando más energía tenemos actualizada, menos miedo, más seguridad. La debilidad energética va acompaña al miedo. De tal manera que cuando más energía tengamos, vamos a entender, he dicho energía, pero se supone que es energía inteligente y amorosa para el bien, menos miedo. ¿Estáis de acuerdo? Y voy a ir terminando para que podáis hacer preguntas, lo que queráis. ¿Creéis que es compatible el miedo con el amor? Mucha gente cree que sí, pero os digo con toda seguridad que es totalmente incompatible. Con el deseo sí, que gran parte de lo que llamamos amor es deseo. Miedo y deseo. Deseas a una persona y tienes miedo de perderla. Pero el amor que estoy ahora pensando, no puede ser compatible con el miedo. No se puede tener miedo. Tener amor contrarresta el miedo. El amor es unidad. A veces se me ha ocurrido esta reflexión. El amor es unidad. Y por lo tanto, si te sientes unido con otras personas, con otros grupos, con el trabajo que haces, con las cosas que te rodean, etc., no puedes temer, porque son parte de ti. Cuando tienes la percepción de unidad, te das cuenta que no puedes tener miedo. Y el amor es unidad. Todo lo que es separación no es amor. Podrá ser a veces adecuado, la mente está para separar, distinguir cosas, pero la separatividad, que es causa de los problemas de todo tipo, pues es contraria al amor. El amor contrarresta el miedo. Si llegamos a ir sintiendo amor, y repito, amor a todo, a la vida, al trabajo, a todos los reinos, a todo lo que sea, que es algo que emana del corazón, no de aquí, de esos lados, donde viene el miedo, sino de aquí, entonces el miedo no puede estar, o disminuye, porque tampoco va a salir de golpe. Y la inteligencia, el miedo es oscuridad. Por eso a veces digo, el miedo a la oscuridad es como un símbolo de todos los demás miedos. Miedo a la oscuridad es que se apaga la luz por la noche, ¿verdad? Y está a oscuras, y los niños y algunos adultos también tienen miedo a la oscuridad, con la luz apagada. Pero la imaginación se pone en marcha, porque con estímulos visuales hay distracción, pues con la oscuridad más. Y desconoces lo que imaginas como amenaza. Por lo tanto, todo miedo conlleva ignorancia, desconocimiento, duda. Por lo tanto, oscuridad de la comprensión. Estas tres cualidades ayudan mucho a vivir, a ser nosotros mismos y a tener más energía, más potencial para contrarrestar las tendencias de la personalidad, entre las que están los problemas psicológicos, entre los que están los miedos. Y la última, de las 8, bueno, me quedan dos. Una que es muy rápida. Enfrentar el miedo cuanto antes. Te puedes pasar la vida con el miedo a, yo qué sé, a hablar en público. Entonces, a lo mejor pues requiere que te prepares internamente un poco, un tiempo, pero hasta que no te enfrentes, y es interesante enfrentarte a un público y darte cuenta, que no sé si habrá alguna excepción, que no solo no pasa nada de lo que habías imaginado, sino que a lo mejor hasta te aplauden o te reconocen lo que has dicho. Por hablar uno de los miedos más frecuentes, de hablar en público, ¿verdad?
Cuando he dado algún curso de oratoria, de hablar en público, una de las cosas que más importancia le he dado en ese curso, entre otras, es cómo superar el miedo a hablar en público. De tal manera que, bueno, hay personas que lo tienen muy arraigado, igual que hay personas que nacen ya con esa facilidad de hablar en público y nunca han tenido miedo. Porque nacemos, no lo he dicho, con tendencias de miedo. Tenemos en los átomos permanentes que mantenemos todas nuestras vidas, todas nuestras encarnaciones, mantenemos una cantidad de cosas, entre ellas es el miedo. Miedo. Hemos muerto muchas veces de forma trágica y eso nos hace sentir miedo. Y muchas de las fobias no se han creado solo en la infancia, como cada vez se va a ir demostrando más, vienen de atrás, del pasado. Pero esto, aunque no lo sepamos y aunque no creamos en esto que acabo de decir, lo más importante está por encima de esto. Lo más importante es lo que os he dicho, que vale para cualquier creencia, cualquier filosofía o cualquier forma de ver la vida. Enfrentar el miedo cuanto antes. A lo mejor requiere una preparación. Si tienes fobia a subir un ascensor, pues a lo mejor pues, te preparas antes visualizándote en un ascensor o en un avión. Una fobia a subir en un avión. Te preparas antes. Al ascensor sí que puedes subir un piso. Luego cuando lo superas 2 pisos. El avión es más, ahí no puedes bajarte del avión, como podéis imaginar. Por lo tanto, si te preparas, pero cuanto antes enfrentarte. Y cuando te enfrentas, la mayoría de las veces no se cumple lo que te imaginabas. Y te das cuenta de que la imaginación, como casi siempre, nos ha puesto trampas, nos ha creado espejismos. Y el último es la limpieza del subconsciente, que también hemos hablado muchas veces, bueno, en psicología lo explicamos con más profundidad, pues vivir atentos al presente ya lo está limpiando. Pero a veces un trabajo más específico, que sería más largo explicar, de cómo limpiar ese subconsciente donde están las raíces de los miedos, puede ser también interesante para determinadas personas, no para todo el mundo, lo de la limpieza. Todo eso es lo que he condensado en estos puntos que se me ocurren y que desarrollaré con más amplitud cuando vaya pudiendo, que podemos hacer los seres humanos para enfrentar los miedos. Y por último, decir, porque me he alargado mucho en la exposición, de que la palabra colectivo es el conjunto de más o menos seres humanos. Y habéis oído hablar de miedos colectivos, ¿verdad? Miedos que tiene mucha gente a la vez. Seguramente pensaréis, si una noticia por radio, televisión, por los medios de comunicación está llegando a muchísima gente a la vez, no como en el pasado que era de boca en boca, pues entonces si esas noticias producen miedo, pues se crea un miedo colectivo, porque está llegando. O lo que unas personas sienten, como el miedo se contagia, muchas cosas se contagian. No solo lo malo, lo bueno también, pero casi siempre pensamos en lo malo, los miedos se contagian también. Pero no como un virus, sino porque la persona contagiada está susceptible del miedo y ante un estímulo desencadenante le emana el miedo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay algo más que he hablado en otros temas distinto del miedo, y son, para el que no lo sepáis, si digo la palabra egregor, la puedo traducir por formas mentales. Es muy interesante saber lo que la ciencia, bueno, se sabe de siempre, todo lo que la ciencia va descubriendo y lo que viene de descubrimiento siempre se ha sabido. Hay como un campo energético en el planeta que nos rodea, que lo compenetra todo, y nosotros que somos energía estamos dentro de ese campo energético. Y ese campo energético no solamente es de energías que transmiten lo que es material, las ondas de radio, televisión, de tal y cual, sino también transmiten en su vibración las emociones, los pensamientos, nuestros estados psicológicos. De tal manera que desde hace millones de años, que empezamos cuando éramos primitivos y no podíamos explicar las tormentas, los volcanes, empezó el ser humano de aquel entonces, por desconocimiento, a tener miedo, los volcanes, las erupciones y todo eso, no podía explicárselo. Y fue con esa emanación emocional, empezó a crear, que ya llevamos tiempo,
y es uno de los egregores más potentes. En el aura del planeta, un egregor, formas mentales, los que los pueden ver con colores muy oscuros, formas geométricas, irregulares, egregor del miedo. Hay otros egregores, positivos y negativos, ¿verdad? Y es un tema interesante sobre el cual conviene volver de vez en cuando, porque la cultura no solo la transmitimos a través del libro, sino también por los egregores. Pero ahora hablamos solo del egregor del miedo. ¿Qué ocurre cuando un ser humano tiene miedo? ¿Qué lo alimenta? ¿Qué ocurre cuando dejas de tener miedo? Lo disminuyes, el egregor. Pero está ahí de tal manera que al ser pasivos y estar distraídos, las energías del inconsciente o de los egregores nos condicionan y nos manipulan. De tal manera que hay un egregor creado por los seres humanos, no por nadie extraño, sino por los seres humanos, igual que hay egregor de otras cosas, del egoísmo humano y de muchas cosas. El egregor del hambre, el egregor del terrorismo, el egregor de las guerras. Hay muchos egregores, negativos y positivos. Pero es interesante, si os sirve de algo, por lo menos como información de que ese egregor está como dificultando el proceso. Todos los seres, o casi todos, gobernantes, en nombre de la política o de la religión, de lo civil o de lo religioso, a lo largo de la historia de la humanidad, vamos a decir casi todos, no sé, ignoro el tanto por ciento, una mayoría les ha interesado para mantener a la población esclava y condicionada utilizar el miedo. Todos hemos recibido más o menos una educación religiosa dentro de la religión cristiana. Recordaréis, a lo mejor está alguien pensando, a mí no me produjeron miedo, pero el miedo ha sido uno de los ingredientes de la educación religiosa. No de la religión en esencia, que hay que distinguir, sino de aquellos que se han considerado que tenían que transmitir y ser intermediarios con lo superior. Entonces el miedo en la educación, en las escuelas. Bueno, el miedo sigue existiendo. Antes era de los alumnos a los profesores, ahora es al revés, como sabéis. Pero el miedo en las escuelas, en las familias, en la religión, en la política, etc. Para que los seres humanos, aunque no sean esclavos literalmente, estemos condicionados y no podamos desarrollarnos libremente. Solo cuando un ser humano es libre por dentro y tiene contacto con estas cualidades de su alma, de su ser superior, y por lo tanto libre de muchas cosas del miedo, jamás hará esto. Lo que hará es facilitar la liberación del ser humano, lo contrario del miedo. Y esto ha sido muy peligroso. Hoy día no tanto, por lo menos en nuestro ambiente, esto y otras cosas las podemos hacer. En el pasado, lo mismo o por mucho menos, desaparecíamos. De tal manera que, ojo con los miedos colectivos, porque sea a través de los medios de comunicación o a través de medios muy sutiles, están ahí condicionándonos. En definitiva, para terminar, y ya en serio, y podáis hacer las preguntas que queráis, todo lo que hagamos por estar más despiertos, más abiertos a la vida, más relajados, más amorosos, buscando el bien, etc., no solo nos beneficia a nosotros, sino que lo contagiamos, aunque no sea deliberadamente, a los demás. Todo lo que hagamos por eliminar nuestro miedo, que puede parecer egoísta, elimino mi miedo, estamos, sin saberlo, contribuyendo a que algo del miedo de los demás disminuya. Y así podríamos decir más cosas. Toda la luz que podamos vislumbrar, aunque estemos callados, la transmitimos a los demás. Puede ser algo increíble para algunas personas, pero es tan científico que hasta la persona más escéptica, si se le diera información de esto, los descubrimientos científicos, algunos lo sabéis, otros todavía no se saben. Es decir, la ciencia va, y no digamos en el futuro, confirmando lo que se ha sabido filosóficamente o por otras vías. Y entonces podemos contribuir mucho a muchas cosas, entre ellas a que haya cada vez menos miedo. Así que no tengáis miedo de preguntar lo que queréis hacer. Disculpad un momentito. ¿Podrías repetir, por favor, la sexta? No la he notado.
¿La qué? La sexta. La sexta. No confundir con un canal. Primera, atención general. Segunda, información. Tercera, reflexión mental. Cuarta, atención concreta. ¿No? Concreta. Quinta, autovisualización. Sexta, desarrollo de los potenciales positivos. Séptima, enfrentar el miedo. Y octava, limpieza del subconsciente. A ver, Rafa, dos preguntas. Una, la diferencia entre miedo y fobia. Miedo y fobia, sí. Y la otra, ¿hay, aparte de los egregores, algunas influencias de entes externos que puedan influir también? De entes externos, Sí, no humanos, visibles, algo. en el miedo. Sí. Sí, por supuesto que sí. Es más difícil de demostrar, pero sí, pero con mucho interés en que tengamos miedo, sí. Y algunos de los miedos de los niños, es que los niños, no sé si conocéis niños, pero cada vez los niños nacen con clarividencia, ven lo que no vemos. Y los padres o los mayores que no saben, pues les corrigen de que es fantasía. Pero ven cosas agradables y desagradables. En fin, miedo. Y también de adultos, pues también podría hablar muchas cosas que pueden producir miedo. Y cuando dejas de tener miedo, esas entidades, las que sean, es que no me da tiempo ahora en esta charla de desarrollarlo, para el que, y si alguien siente curiosidad y no sabe, no os preocupéis que tenemos mucho tiempo por delante si os interesa el tema. En los adultos también hay entidades, pero ¿qué ocurre? Cuando dejas de tener miedo, es el mejor método para que no te moleste, para que no te produzcan esto. De tal manera que será casos minoritarios, pero sí que existen. A lo mejor pensáis, yo no conozco a nadie, yo sí. Y entidades que intentan, digamos, provocar miedo. Entonces hay una serie de cosas que puedes hacer, algunas no las voy a decir ahora porque no da tiempo, habría que saber otras cosas antes, y puedes evitar, pero sobre todo evitar el miedo. El miedo es un imán, no sé si lo he dicho, es un imán. ¿Sabéis lo que es un imán? Atrae peligros. No quiere decir que siempre sea así, pero atrae con frecuencia. Y esto lo sabe muchísima gente, aunque no sepa estos temas. Y por lo tanto, puedes atraer cosas que no son el miedo, pero que son negativas y desagradables. Pero cuando dejas de tener miedo, entonces la cosa cambia. Y no terminaría de explicar qué cosas van sucediendo. Fobias son miedos que son, la mayoría de la gente no tiene. Por lo tanto, son como increíbles, extraños, raros. Por ejemplo, tener fobia, digamos, a un animal. Hay animales que son peligrosos, que lo lógico es tener, pero animales que no son peligrosos, los perros, tener fobia a un perro, ¿verdad? A una araña, pues podemos tener asco o aversión, pero a un perro es difícil tener miedo. Una fobia a un perro, y no digamos fobia a un color, porque un color, ¿qué peligro tiene un color? Generalmente las fobias son creadas por traumas, mayoritariamente en la infancia, donde una situación desagradable, traumática, dolorosa, de impacto emocional, se asocia internamente, mentalmente, con una situación neutra. Un color, unas formas, un lugar, algo. Esa asociación queda en el subconsciente, de tal manera que la persona, aunque a veces haya olvidado aquella experiencia o recordándola, cada vez que ve esa forma le desencadena la asociación de lo desagradable y tiene un miedo que se da uno cuenta, aunque no lo puede evitar, que es absurdo, que es exagerado, que es fuerte, que es potente. También es fobia al ascensor, al avión, fobia a espacios abiertos, ¿verdad? La fobia, hay distintos tipos de fobia. Espacios cerrados, claustrofobia, espacios abiertos, agorafobia, a las alturas, acrofobia, a distintas situaciones, no solo animales. Fobia a la sangre, fobia... Y puede venir de otra vida también. Puede venir de una vida anterior. Sí, eso es lo que poco a poco hay que ir descubriendo, de que como en los átomos permanentes quedan grabadas
cosas positivas y negativas también, aunque los átomos permanentes, porque cada vez que nacemos el cuerpo físico, emocional y mental es distinto. Por eso no nos podemos acordar nada. Pero claro, en los átomos permanentes queda todo grabado, por millones de años. Y eso a veces vuelve a vibrar y surge en determinada edad, pues lo mismo enfermedades que vienen de atrás, o fobias, o determinados miedos que no llegan a ser fobias. Y muchas veces no encuentras, por mucho que busques, la causa de un miedo determinado, no solo en niños, sino en mayores. No ha sucedido nada que lo provoque, y es porque está grabado esa predisposición. Pero lo interesante es que, aunque no creas en esto, puedes trabajar las fobias. La psicología ortodoxa, por medio de relajación y de sensibilización sistemática, de acercamiento progresivo al objeto fóbico, ayuda mucho a superar las fobias. Y se trabaja y ayuda a la gente, fobias y miedos. Yo añadiría alguna cosa, porque yo en la psicología le doy mucha importancia al trabajo mental de visualización, etc. Esto que os he comentado algo antes, entonces puede ser un complemento, no solo relajación y exposición in vivo a ese objeto fóbico, sino también la visualización, porque la visualización, como os he explicado, va al inconsciente. Entonces las fobias pues se pueden trabajar si uno lo desea. Hace falta encontrar a alguien adecuado que lo haga bien y se pueden eliminar las fobias. Y los miedos, que no llegan a ser fobias, también. Yo creo que todos los miedos se podrían superar si se quiere. En primer lugar, ha de querer la persona, saber qué hacer, estar bien orientada. A veces necesita la ayuda de alguien, otras veces a solas. Una buena educación de psicología nos evitaría tener que buscar ayuda. Y incluso a veces, sin saber nada de psicología, hay personas que han salido de una situación de miedo, de depresión o de algo, porque ha habido como una rebeldía en su interior, un cambio de conciencia, y algo ha pasado y han salido de ello. Pero con ayuda se puede salir de todo esto. Las enfermedades del cuerpo también pueden curarse, no todas, porque a veces por muchas cosas que hagas son algunas imposibles de curar, aunque se pueden aliviar. Pero los problemas psicológicos, los miedos son problemas psicológicos, todos se podrían, con un trabajo adecuado y sin abandonar, aunque no veas los resultados en poco tiempo. La impaciencia, ya sabéis que es muy frecuente, se podrían eliminar. Sí, no sé si alguien ha levantado. Hay ocasiones en que esos miedos, pongamos que ocurren son externos y por supuesto como tú lo recibes, pero a veces eso externo que produce, aunque estés haciendo todo ese trabajo personal, puede ser que tengas que enfrentarte a ser humilde y valiente y por otro camino, porque ese miedo puede ser un miedo a quedarte sin un trabajo, un miedo a no irte de casa porque tu padre o quien sea te trata mal. Hay cosas que uno que haga ese trabajo no puede curarlo fácilmente cuando te está provocando un miedo, en el sentido de ocurriendo cosas que provocan un miedo bastante objetivo, es decir, que le ocurriría de alguna manera. Entonces a veces no puedes con algo y lo que tienes que hacer es poder irte por otro camino. Digo yo, no sé, como si va por un camino y siempre hay un violador, pues preferirás puede parecer una huida, que pero la palabra huida la rechazamos, ¿verdad? Pero puede ser una opción de evitar ese peligro. Si no puedes con ello, si hay un monstruo que no puedes, porque es un bárbaro, a lo mejor, no sé. Eso. Puede para algunos parecer huida, cobardía, pero no. Puede ser la cosa más racional y lógica que podamos hacer. Escapar. Que parece que la palabra huir tiene una connotación más negativa que escapar. Bueno, yo en concreto, como tiene esa connotación de huida negativa, yo pues, he intentado poder con él. Pero a veces hay que reconocer que no, que debes
irte, ¿no? Sí, Pero nos negamos también a reconocerlo fácilmente. Yo hablo por mí. Es decir, que el hecho de no poder con algo te hace sentir muy mal. Pero a veces también hay en esa insistencia de querer acabar con algo, puede acabar con nosotros o quedarnos en un estado muy deteriorado, no sé, puede ser. Yo observaría ahí que hay muchas veces una idea de persistir en una situación para tratar de salvarla, ¿no? o de mejorarla, ¿no? Y efectivamente a lo mejor esa causa objetiva, ¿no? Esa causa física a veces, real, pues la mejor opción es alejarse o cambiar hacia otra cosa. Es decir, no enfrentarse para salvar esas circunstancias. Sí, sí, puede ser, si lo haces con suficiente conciencia, es la inteligencia la que actúa de evitar un peligro. Quizá haya un observador que se ría y dice, qué cobarde, Sí. pero esa ya será la opinión subjetiva de ese ser, ¿verdad? Igual que cuando uno hace las cosas correctamente, aunque te interpreten mal, si tú lo haces y a fondo y eres consciente, no pasa nada. Pero si tienes inseguridad, ya estás pensando, ¿sabes? ¿Qué pensará de mí, de lo que hago, de lo que... tienes que sentirte inteligente. Sí, entonces la inteligencia, que siempre tiene que ver con la atención, ¿eh? La inteligencia en psicología se habla mucho, se ha especulado qué es la inteligencia, pero ¿sabéis la forma, se me ocurre decirlo, qué es inteligencia? Luz. No esta luz, sino luz de entender, de comprender. Por mucha cultura que recibamos, puede que no haya inteligencia. La inteligencia no se consigue leyendo muchos libros, aprendiéndote de memoria durante años, lo que sea, aprobando exámenes, no. La inteligencia, con cultura o sin cultura, de eso que se llama hoy día cultura, que habría que ver qué significa la palabra cultura, es estar lúcido, captar y comprender eso que no ven los ojos, lo que está detrás, las causas motivadoras, creadoras, productoras, generadoras de los acontecimientos, de los hechos, de las experiencias que vivimos, nosotros, los seres humanos, lo que nos rodea. Inteligencia es comprensión. Y eso se desarrolla, puede ayudar. No estoy criticando el que haya que estudiar, leer, etcétera, y tener información, lo he dicho antes, se desarrolla pues mirando con atención. De tal manera que lo primero que habría que enseñar en las escuelas, en donde fuera, a los niños, a lo mejor me ponen a mí y no sabría hacerlo, ese día que estuvieran a aprovechar la atención innata desde lo más pronto posible de la vida para desarrollarla y crear condiciones de interés para interesarse y sentir una curiosidad por descubrir el mundo. Pero muchas veces la educación es aburrida, me refiero en general, no podemos calificar a todos los profesores y sé de profesores y profesoras que han hecho o hacen todo lo que pueden por hacerla lo más agradable, lo más atractiva, lo más motivadora, lo más interesante. Y entonces la atención es fundamental para desarrollar la inteligencia. Así que sin cultura, siendo analfabetos, podríamos observar con atención todo y desarrollar la inteligencia más que esas personas que se han pasado la vida estudiando. No sé si estoy exagerando, pero ¿me captáis por dónde voy? Procurar ser más breves contestando, si queréis preguntar. Estos miedos colectivos, de alguna manera, sería también un factor externo, ¿no? De alguna manera que condiciona... Sí, es externo. Y luego depende de la persona sus condiciones internas. Entonces, ¿qué consejos darías tú para evitar ese grado de incidencia? Miedos. Sí, claro, porque si ahora dijéramos, si los gobernantes nos meten miedo con una falta de información o con información adecuada, por ejemplo, y eso ha ocurrido y a lo mejor seguirá ocurriendo, por ejemplo, epidemias, para poner ejemplos muy cercanos, pues diremos, la culpa la tienen ellos, pero sin utilizar la palabra culpa. ¿Por qué todas las personas que hemos recibido la misma información no hemos tenido o sentido el mismo miedo? Por lo que he dicho antes, por nuestro estado. Entonces es más importante, mejor dicho, es mucho más fácil cambiarnos nosotros, nuestra psicología, que a veces cambiar a esas personas responsables que tienen una responsabilidad que si la utilizan mal ya la pagarán. Hay una ley universal que no escapa a nadie,
ni de aquí, ni ninguna parte. Ley de causa-efecto. Lo que haces, antes o después, lo recibes. Esta es otra de las tantas leyes que deben enseñarse en las escuelas. Acción, reacción. Podrá venir enseguida, etcétera. Pero se hace mucho daño. Y cuando uno tiene una responsabilidad de dirigirte a mucha gente, el daño se puede hacer mucho bien, pero también se puede hacer mucho daño. Es una responsabilidad muy grande. Entonces, por un lado, ver qué se puede aportar para que eso no ocurra y cada vez sea mejor, pero por otro lado, que creo que es lo que preguntáis, es ¿qué podemos hacer para que no nos afecte? Pues información por un lado, que podemos más o menos, y más que información, ese trabajo psicológico que hablo y seguiré hablando de conseguir la mayor paz interior. Que aunque hubiere peligros reales, que nos deje tranquilos, serenos, para poder no solo evitar el daño de esos peligros, sino ayudar a otros a que no sean víctimas. Porque cuando profundizas en ti, es inevitable que surja la necesidad, porque te das cuenta que los demás son como si fueras tú. No puedes inhibirte. Ahí el egoísmo tiene que desaparecer a la fuerza. Te das cuenta que todo lo que puedas hacer por ayudar a los demás es como si lo hicieras para ti. Entonces, contribuir a que los demás sean lo menos víctimas posibles, y si se puede evitar del todo, también. Conseguir esa paz que no te perturbe, que el miedo no te desestabilice, no te rompa, no te desequilibre, no te haga sufrir. Y eso es el trabajo que ahora no tengo más remedio que por el tiempo simplificar, pero que podemos ir haciendo cada vez más. Hace un momento estabas hablando de la inteligencia como luz. ¿Y cuál sería la diferencia entre la inteligencia mental y la inteligencia del corazón? Sí, la inteligencia del corazón es la intuición. Creemos que la intuición tiene que ver con la mente. Y es cierto que cuando la mente se silencia, viene la intuición. Cuando más silenciemos más ratos la mente, la dejemos descansar, más nos viene la intuición. No hay que hacer un esfuerzo para traerla, está allá. Pero cuando nosotros nos vamos desarrollando, incluso sin pretenderlo, nos vamos dando cuenta que la intuición, en lugar de, aunque la recibe, imparte la mente, en lugar de tener relación con la mente, tiene que ver con el corazón. Porque la intuición, que pertenece a los niveles superiores, aunque la nombremos por separado, está unida al amor. Entonces la intuición nos hace ver, entre otras cosas, la unión o interrelación entre todo lo que existe. Visible, invisible, etc. Todo es energía y todo está interrelacionado. Y entonces ese sentimiento de amor que señalamos en el corazón, que no es deseo ni emoción, sino entonces capta, el corazón capta. Y por lo tanto la intuición, para decirlo de alguna manera, es amorosa. ¿Sabéis el significado profundo de sabiduría? Pues es luz más amor. Es intuición, no conocimiento, hoy día se llama sabios a personas que han llegado al poder o tienen muchos conocimientos, pero a lo mejor no tienen o tienen poca inteligencia, y de sabiduría nada. Eso puede ocurrir, y a veces ocurre, no siempre. Sabiduría es luz, comprensión, pero más amor, porque esa comprensión la vehiculiza y la entrega a uno para beneficio no personal, sino de los demás. Entonces esa intuición surge del corazón. Cuanto más acallemos la mente, notaremos que el corazón se expresa. El cuarto de los yogas que se nos dio el siglo pasado, el Agni Yoga, Agni es una palabra en sánscrito, significa fuego, es el yoga del fuego, también se le llama yoga del fuego, no del fuego físico, el fuego como energía, es el yoga del corazón, que consiste en que sin hacer ninguna técnica vivamos atentos todos los momentos de nuestra vida y vayamos adaptándonos al devenir de las cosas, creando, haciendo lo que sea, pero adaptándonos sin fricción. Agni Yoga. Krishnamurti, sin decir nunca esta palabra, tenía aquí un libro de Krishnamurti sobre el miedo. Él apenas, no sé si escribió algún libro, casi todos son las conferencias que daba por todo el mundo el siglo pasado, y entonces alguien recogió conferencias sobre el miedo y las incluyó aquí en este libro sobre el miedo.
Krishnamurti nunca dijo la palabra Agni Yoga, aunque él era oriental, nació en la India, pero todo el tiempo habló de vivir atentos por encima de la mente. Atentos. Vicente Beltrán Anglada, ¿verdad? Que, ¿te acuerdas que conocimos? Hablara de que hablara, la atención. Siempre. Antonio Blay, al cual también conocí, la atención está presente en su vida. Eckhart Tolle está hablando continuamente, es como Antonio Blay simplificado, está hablando de la atención. Y más de algún autor, he citado algunos muy universales, que hablan de lo importante que es estar atentos. Y el Agni Yoga es atención que nos lleva a un silencio interior. Y cuando estás por dentro en silencio, aunque sea un rato, te das cuenta que ocurra lo que ocurra por fuera, en el exterior, la paz, y la paz, más que de la mente que esté aquí, del corazón, se produce. La paz. Eso no es pasotismo ni indiferencia. Conseguir paz para poder contrarrestar el sufrimiento de los demás. Porque si sufres con los demás, entonces, a ver si me captáis las expresiones que son a veces desacertadas, transmites el dolor, el sufrimiento. No siempre, pero si tú consigues estar en paz, vas a ayudar más a los demás que están sufriendo porque algo les está llegando de esa paz. No porque digas que salga la paz como energía, sino es que se irradia de un modo natural. Igual que si estáis ante una persona relajada, no os pondréis nerviosos, nerviosas, sino que notaréis que aunque no lo diga, estáis en un estado de tranquilidad, de más seguridad. Junto con otras personas, en otros ambientes hay más tensión. Personas y a veces lugares donde no hay personas, porque la energía está en todas las partes. Bien.